Bueno, buenas noches a todos y empezamos un campeonato nuevo, esta Funny Cup con los BMW del 2013. En esta ocasión tenemos la categoría VTCC, que realmente es, bueno, WTCC, perdón, del 2013, que realmente es una categoría de tracción delantera, pero el único coche que es tracción trasera es en este caso el BMW, campeonato monomarca, BMW TC. Y bueno, me gustaría saludar antes de nada a mi compañero en cabina. En esta ocasión tenemos a David Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas noches, Fran. Buenas noches a todos. Bienvenidos al directo a la primera carrera de la Funny Cup. Bueno, pues ahí Es un tenemos. placer estar con vosotros y gran entretenida y un poquito. Sí, se te corta un poco la... Pero bueno, esperemos que sea de problema temporal. Vamos a ver. Ahí ya acaba de empezar la clasificación. Recordad que son 15 minutos de clasificación. Gomas y neumáticos, o bueno, neumáticos y combustible está el normal, de gaste normal y combustible normal. Tienen 15 minutitos de clase para marcar tiempos y luego tendremos dos carreras. Una primera carrera de 20 minutos, que es bastante al sprint. Y luego tenemos una segunda carrera de 30 minutos con parrilla inversa de los 10 primeros pilotos, de los resultados de la primera carrera. Y bueno, antes de nada me gustaría comentar también que este campeonato está siendo organizado por Race Room Spain, por RRS, en el simulador Race Room Racing Experience. Y en esta ocasión, aparte de este BMW que hemos comentado, los circuitos se componen de 5 circuitos suecos que son poco usados y van a disfrutar de lo lindo aquí los pilotos. Y en la última ronda será una ronda especial en Nordschleife, o sea que circuito atrevido y bueno, y un campeonato bastante atrevido. Muchísima parrilla estamos teniendo, muchísima parrilla, o sea, muchísima participación. La verdad es que es de agradecer a todos los pilotos. Y bueno, ya tenemos ahí a Simon O'Mill pasando por línea de meta y va a empezar a marcar el primer tiempo de la parrilla. Queremos a ver la estación de Simón. La verdad es que es un pilotazo, he coincidido con él algunas veces y veremos a ver el nivel que da y el nivel que tiene el resto, ¿no? He estado viendo los libres antes un poquito y del primero al decimosegundo menos de un segundo. Al final de sesión han bajado todos a menos de un segundo, así que va a estar bastante interesante ver cómo se las ingenian para conseguir primero la pole y después estar en el podio. Bueno, un saludo a la gente que se va añadiendo al chat. David, si puedes estar al loro del chat de YouTube, perfecto. Si no, me pongo yo aquí la tablet de lujo. Eso está hecho. Y nada, comentar que si se escuchan bien las voces, si se escuchan un poquito los motores de ese BMW y que esté todo en condiciones para disfrutar de este espectáculo que nos van a ofrecer estos maravillosos pilotos. 32 pilotos tenemos en pista ahora mismo. El Zero está en plena capacidad. Recordar que este circuito Scandinavian, aquí tenemos la Scandinavia Raceway, la variante GP, está limitado por el simulador a 32 plazas. O sea que hemos tenido un pequeño problema, un gran problema a última hora, que es José Moñino. Le debemos una desde RRS. La verdad es que no lo hemos calculado bien y José Moñino se ha visto perjudicado y fuera del servidor. La verdad es que mil disculpas y bueno, y en próximas carreras ya la participación será mayor porque habrá slot en los diferentes circuitos que compone este campeonato, la Funny Cup, con los BMW del 2013. Bueno, pues ya tenemos los primeros tiempos ahí en la tabla de resultados. Puedes verlos también, David. Tenemos a Simon O'Mill, que ha marcado un 35.4 el tiempo de referencia, seguido de Leandro Cairón un 35.7, muy cercano. Tony Santa Clara se distancia un poquito, casi un segundo, 36.3. 36.3 también para Luc Mousteau.
Y bueno, en 36 están rodando hasta Antonio Alonso, que está el séptimo ahora mismo. Luego en 37 también hay 6-7 pilotos. Y bueno, una parrilla muy diversa en nacionalidades, bastante completa y esperemos que divertida. Van a ser carreras muy apasionantes, esperemos que no haya muchos incidentes, toquemos madera, por favor. Le hemos pedido muchísima prudencia a los pilotos para que haya menos probabilidades de incidentes. Recordar que son circuitos suecos, circuitos muy estrechos y con mucha parrilla, lo cual quiere decir que se aumentan las probabilidades de incidentes. No, la verdad es que el circuito, por lo que estaba viendo antes, es un circuito muy estrecho que habrá que van a tener que buscarse muchos adelantamientos y pensarlo mucho, porque no da lugar a un despiste, a una pasadita de frenada ni nada, van a tener que tener mucho con eso. Sí, como bien dice David, circuito que te va a exigir el máximo a los pilotos en esos 20 minutos de la primera carrera y en esos 30 de la segunda. Y bueno, yo espero ver lindas batallas, como siempre. Nos tienen acostumbrados ya los pilotos habituales, nos tienen acostumbrados a un gran espectáculo, y los nuevos, que hay por aquí algunos nuevos que estamos viendo, esperemos también que disfruten del maravilloso espectáculo. Bueno, de momento nada, comentar a la gente en el chat, que se anima a comentar, que digan lo que piensen, que disfruten de la carrera igual que nosotros. Y nada, pues os digo, yo animo a comentar a la gente, que los leemos aquí en directo. Y bueno, y a ver, 11 personas ya, acaba de subir la participación en YouTube, en el directo de YouTube. Y mientras tanto, pues en pista tenemos ahora mismo todos los pilotos. Tenemos a los pilotos, cada uno en su vuelta, algunos saliendo de boxes ahora mismo. Y bueno, acaba de entrar Tony Santa Clara en boxes. Y sigue Simón O'Meara en el 1.35.4, liderando de momento la clasificación a falta de unos 8 minutos, 8,10, 8,9. Y veremos a ver cómo termina. Ahí vemos en cámara a Gabriel Volteau, que está mejorando los dos primeros sectores en vuelta personal, y seguramente baje alguna posición y mejore el tiempo. Vamos a quedarnos con él. Pasa por línea de meta, actualmente tiene ese 1.42 y baja a 1.39. Efectivamente, no ha bajado muchas posiciones, pero bueno, por lo menos ha mejorado el tiempo. Bueno, está tampoco está poquito el tiempo del siguiente piloto, o sea, eso se puede recortar. Puede ser temperatura del neumático o cualquier cosilla. Yo creo que empezarán a bajar ahora los tiempos. Llevamos más o menos mitad de sesión, yo creo que sí, ¿no? Sí, la verdad es que ahora empezarán, yo creo que las primeras vueltas son para marcar un tiempo seguro, y ahora ya empezarán a arriesgar un poco más los pilotos, como tenemos viendo también a Simón O'Meara, que se encuentra con un poco de tráfico, pero eso no le impide mejorar el primero y el segundo sector en tiempo global. Ahí lo vemos en morado. Tiene la pole position y aún así está mejorando bastante. Vamos a quedarnos con él porque va a pasar ahora por línea de meta. Y baja un poquito al 35.2. Estaba en 35.4. Sí, unas 2 décimas, 3 décimas, sí. Antonio Alonso, compañero de equipo de Racing Gas Sin Racing, y también mejorando su vuelta personal. La verdad es que estamos viendo pilotos muy rápidos como Antonio Alonso, y en posición 13, o sea, ahí estáis viendo la participación que hay y el nivel que hay, ¿no? La verdad es que son muy buenos pilotos. El margen que tienen entre unos y otros, vamos, mínimo es nada. Este campeonato, la verdad, no frenar en el sitio. Está diseñado también para que haya muchísima igualdad. La segunda carrera, recordar que empiezan los pilotos, las 10 primeras posiciones son invertidas de los resultados de la primera, y bueno, son circuitos bastante ratoneros, estrechos, cortos, y un coche que es muy igualado. A nivel de ir rápido y
y modo Alien, la verdad es que va a estar muy reñida la cosa, hay muy pocas diferencias y campeonato monomarca, eso es lo que se quiere. Bueno, ahí tenemos a Marcelo Giordano de Locos por el Simu, también mejorando los 2 primeros sectores en vuelta personal. Actualmente tiene E77-2, posición 16 y mejora... No mejora. No ha mejorado. Matías Furlan, perdón. P19 con un 1.37.4. Bajando también el primer sector en vuelta personal. Y bueno, la verdad es que tenemos una parrilla bastante variada en nacionalidades y siempre que hay bastante participación, ya saben los pilotos que van a disponer de algún otro piloto con su mismo nivel y tendrán una bonita batalla, otro piloto delante al que poder superar, otro piloto detrás al que poder defenderle la posición, siempre en los márgenes de la legalidad y dentro de la deportividad. Y lo que queremos son carreras limpias. Esperemos, toquemos madera por el principio de este campeonato, que no queremos ver muchos incidentes. Así se lo hemos intentado concienciar a todos los pilotos y bueno, esperemos que sea lo que ocurra. Cuidado con Diego Lisaso, que viene mejorando los 2 primeros sectores en vuelta global y quizá le quite ese tiempo a Simón O'Mill. Como continúe así, va a superar ese 35-2 que tiene actualmente la pole position de Simón O'Mill. Ahora mismo Diego Lisaso tiene un 35-5 y yo creo que lo va a mejorar por poquito. ¿Cuánto baja? 2 décimas ha bajado. 2 décimas y aparece todo en morado. No tiene mucho sentido que aparezcan los 3 sectores en morado y no haya bajado el tiempo de Simón O'Mill. No sé, eso yo creo que es algún bugueo del simulador. Sí, puede ser. Bueno, es una décima. Sí. Está poquito, muy poquito. Recordar, 32 pilotos en pista, lo máximo permitido por el circuito, y esperemos que terminen los 32 o el mayor número posible. Ahí tenemos también a Rubén Artiaga, un piloto bastante rápido y bastante luchador. Ahí tenemos del equipo Plus Ultra Motorsport, mejorando también los 2 primeros sectores. En P10 actualmente tiene un 36.5, perdón, P11, yo creo que va a bajar también a 8ª posición. Ese 36.3 le coloca en octava posición. Bueno, a falta de 2 minutitos, ya 3 minutitos para que termine la quali, yo creo que ya son los últimos intentos de los pilotos. Y bueno, mucho nivel arriba, muchos tiempos en 36 están rodando desde el quinto piloto, que es Luc Mousteau, está en 36.2, hasta el 18, que es Alberto Vicente con un 36.9. O sea, hay 12 pilotos rodando en 36, o sea que imaginaros la carrera que se va a ver aquí, ¿no? Las 2 carreritas. Un nivelón, esto es un nivelón de carrera y me da a mí que nos vamos a divertir muchísimo, ¿verdad? Estando esto todo tan ajustado, va a ser una carrera un poco loca en el sentido de adelantamiento por todos lados, maniobras, es que dices tú, ¿de dónde ha salido, por Dios? Sí. Va a ser muy divertida, me da a mí. Y bueno, 1 minuto, 1.35 para que termine la clasificación y sigue Simón O'Mill en la primera posición, seguido por Diego Lisaso y Cairol en la tercera. 5 décimas. Veremos a ver, ya estarán los pilotos arañando pianos, derrapando, vamos, con tal de recortar la pista lo máximo posible para ver si sacan esa décima, esa centésima que le haga ganar puesto. Y veremos a ver cómo termina, pero bueno, va a estar bastante... Sí, la verdad es que ahora mismo, como estamos viendo, Manuel Farina estaba apurando al máximo. Y bueno, estoy leyendo por el chat que sí, que ya lo hemos comentado antes, José Moñino se ha quedado fuera. Realmente el límite del circuito son 32 pilotos
Y bueno, y abriendo tanta participación no podemos hacer prácticamente nada. O sea, si es que no... Han sido los 32 pilotos que han llegado antes. Es verdad que estaban aceptados. José Moñino también, pero Luis Peixoto, por ejemplo, hemos hablado con Gueto y Gueto se ha salido para que pudiera entrar Luis, pero bueno, para la próxima ya os digo que el límite de las pistas es mayor y entonces ya podréis entrar todos, ¿vale? Ha sido un problema de última hora y bueno, no podemos sacar a ningún piloto, están todos aceptados, ¿vale? No podemos sacar a ningún piloto para meter a otro. Sí que es verdad que los pilotos que han hecho alguna donación o son parte de la organización tienen preferencia de inscripción, pero bueno, eso es por lógica, ¿no? Eso está claro. Bueno, tenemos un pequeño warm-up. No, es que estoy leyendo en el chat que hay pilotos que están participando que no deberían. No, o bueno, decir qué piloto está participando que no debería, porque están todos aceptados. Es verdad que José Moñino, pues personalmente le pedimos mil disculpas y procuraremos que no vuelva a ocurrir, pero es el límite del circuito, son 32 plazas, 32 slots y las tenemos las 32 ocupadas, o sea que tampoco no es aconsejable entrar al server 5 minutos antes de la quali. Yo lo siento mucho, pero para la próxima carrera lo corregiremos. Bueno, lo corregiremos, ¿no? Ya os digo que hay más slots en los siguientes circuitos, entonces no tendremos este problema. Bueno, ahí tenemos a Carlos Ródenas del equipo Sin Racers, probando esa primera curva, los neumáticos en frío. Recordad, muy compleja la primera vuelta, las primeras curvas. Muchísimo tráfico en pista, todos los pilotos juntos al salir de meta y mucha probabilidad de incidentes. Esperemos que no sea así y tengan una carrera lo más limpia posible los 32 pilotos en pista que hay ahora mismo. En el chat de YouTube hace un ratito nos ha saludado Domenico Perrupato, así que le mandamos un fuerte abrazo y un saludo desde la retransmisión. Sí, gracias por estar. Un saludo para Domenico, que participa bastante con nosotros en los campeonatos de RRS o de cualquier otra comunidad asociada a RRS. Y bueno, un saludo también para la gente de Balas Sin Racing, que también tengo que comentar que es verdad que ha habido 2 pilotos también de Balas Sin Racing que se han inscrito y no han podido correr por lo mismo, por la máxima participación que está habiendo. No es el mismo caso que José Moñino. José Moñino tenía su plaza, pero bueno, ha sido el único piloto que no ha podido correr. La verdad es que reconocemos el fallo de organización en ese sentido, que haya un piloto que se haya quedado fuera y ya os digo que lo tendremos muy en cuenta para que no se vuelva a repetir. Queríamos que corrieran todos los pilotos y bueno, nos hemos visto con la sorpresa de que en esta pista está limitado a 32, ¿vale? Teníamos pensado que iba a haber 34 o 35 pilotos en pista. Es verdad que ha habido 2 o 3 bajas, siempre hay bajas en alguna carrera y bueno, no se ha podido ver beneficiado José Moñino por esas bajas que ha habido. Bueno, pues esto va a empezar, David. Veremos a ver cómo es esa primera curva, esa primera vuelta con neumáticos fríos, primera carrera, midiendo los rivales, veremos. Del campeonato, la Funny Cup con los BMW de WTCC del 2013, en Scandinavian Raceway GP. Y ahí tenemos a los 32 pilotos, que el último estoy viendo que está en plena curva. Vamos a poner, efectivamente, hay 5 o 6 pilotos en plena curva. Súper larga esta parrilla, esta salida. Vamos a poner la cámara fija, que nos gusta tanto, y nos vamos a quedar con la cámara fija durante la primera vuelta. Yo creo que va a ser un buen plano para
para ir viendo todos los pilotos que van pasando por esa primera curva. Y esto acaba de empezar. Ahí tenemos la salida, primeros pilotos que pasan por la primera curva. Esperemos. ¡Wow! 3Y, no sé si se ha visto en pantalla, pero 3Y teníamos ahí. Primera curva 3Y, espectacular. Ahora mismo 32 pilotos que continúan ahí en pista, los últimos rezagados. De momento por delante buena salida, no ha habido tampoco un toque que yo haya visto así, simple vista. Así que muy bien esa primera curva. Es un reto para los pilotos, la verdad. Bueno, ahí tenemos dos coches que sí han tenido un off-track, un pequeño incidente. Sin mayor problema creo que pueden retomar la carrera, efectivamente, ahí los vemos. Y por detrás estoy viendo... Sí, perdón. No, comenta David. No, pues por detrás que estoy viendo que está habiendo mucho contacto, mucha gente por fuera de pista que no pueden entrar en la trazada y hay bastante batalla, bastante guerra por ahí detrás. Veremos a ver cómo espectaculares planos con la cámara fija, cogiendo toda la curva, todos los coches que van pasando por la misma y bueno, yo diría que bastante limpia la salida. La verdad es que es un reto para los pilotos, lo que iba a comentar. Es un reto para los pilotos meterlo en circuitos tan revirados, tan cortos, tan ratoneros, tan estrechos, con tantísima parrilla, y están demostrando tener una experiencia bastante considerable para el tema de los incidentes y bueno, el nivel en pista que nos falte. Ahí ya tenemos el primer paso por meta, la primera vuelta completada. Y bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. Diego Lisaso, vámonos con las batallitas ya. Tenemos a Diego Lisaso en primer lugar, ahí peleándose con Simón O'Mill, defendiendo esa posición. Simón O'Mill acaba de coger todo el rebufo en esa recta larguísima, que esa recta larguísima es un aeropuerto. No sé si conocías el dato, David, que es un aeropuerto este circuito. La recta principal es parte de la zona de aterrizaje. No lo conocía. Sí, ya verás tú cuando pasemos por la recta larga, que al lado es mucho más ancha la calzada y bueno, ya es parte del aeropuerto, ¿no? Bueno, Simón O'Mill muy pegado a Diego Lisaso, seguido del piloto argentino Leandro Queirol, que no quiere perder la estela de estos dos grandes pilotos. Luke Musto también en plena batalla con Tony Santa Clara, dos grandes pilotos, y seguido de Rubén Artiaga, también un guerrillero ahí que proviene de Stream Racer y esperemos que se lo pasen grande por aquí. Bueno, Simón O'Mill también atosigando ahí a Diego Lisaso. No me quiero quedar con las primeras posiciones, vámonos al grupito de Luis Peixoto, bueno, encabezado por Tony Santa Clara. Tenemos ahí a Luke Musto, Rubén Artiaga, Luis Peixoto, Matías Furlan. Un grupito bastante interesante de ver. Y en la posición 20 tenemos a Alexander Paumikov, que está pegadísimo a Melastri. 2 décimas. Vamos a ver, eso está ahí, lo tiene ya desde el punto de mira para atacar. Veremos a ver dónde se decide tirar el coche. Pues ahora mismo hay tantas batallas. Acaba también de adelantar a Simón O'Mill a Diego Lisaso en la parte delantera. Tony Santa Clara sigue defendiéndose del piloto inglés Luke Musto, seguido de Rubén Artiaga y Luis Peixoto, que lo están dando todo. Ahí pequeño toque, pero sin mayor consecuencia. Y bonita batalla están teniendo desde el puesto 5 al puesto 8, 9. Bonita batalla están teniendo ahí. Sí, ese grupito está esto es una locura, Frank. Muy guapo de ver. Este grupito está guapísimo, porque no sabes, de los 4 o 5 pilotos que hay en este grupo, no sabes quién va a liderar este grupo. De hecho, Luis Peixoto le mete el coche a Rubén Artiaga, que se la devuelve. Vamos a quedarnos con ellos, porque está por detrás el piloto argentino Matías Furlan, también intentándose aprovechar de esa linda batalla que están teniendo. Cuidado, que esta curva es muy cerrada, y ya retoman la línea de meta.
Bueno, adelantamiento por ahí, por la parte trasera. Cristian Barcelli también lo tenemos aquí en plena batalla con Matías. Sí, le está ganando la posición. Ah, vale, es Barcelli. Ah, vale, sí, Cristian Barcelli y Luis Peixoto. Perdón, Cristian Barcelli y Matías Furlan. Sí, Matías Furlan defendiéndose ahí como puede. Nada, yo creo que Cristian Barcelli le ha ganado la posición. Coge bien ahí el interior, bien, bien. Y cuidado con Rubén Artiaga, que le está en pleno paralelo con Luc Mustó también. Yo no sé con quién irme, tío, de verdad. Bueno, pues Rubén Artiaga lo vemos, gran comienzo que está teniendo, remontando posiciones, ya está en P5, perdón. Y Luis Peixoto, que se quiere aprovechar de Luc. La parte central tenemos a Antonio Alonso disputándole la 10ª plaza a Gabriel Volteado. Recordar esa 10ª plaza tan preciada por los pilotos porque le da lugar a la primera posición en la segunda carrera. Y ojo, en el puesto 24 tenemos a Farina atacando a Talavera, pegadísimo al parachoques trasero el piloto español. O un off-track por ahí, la verdad, una salida de pista. Sí, ha habido por ahí un piloto. Sí, Manuel Talavera está muy pegado al piloto italiano de balas y están teniendo una bonita batalla. De hecho, ahí le acaba de meter el coche. Acaba de adelantar, sí. Bueno, pues Antonio Alonso también. Continuemos con esta batalla, aunque por detrás también viene Alejandro Tomeno, muy pegado, cogiéndole el rebufo a Alberto Lacciarini, seguido de Orlando Teleiro, que hay que tenerlo en cuenta siempre hay que tener en cuenta al piloto portugués Orlando Teleiro, que es un piloto muy rápido y disputará en muchas de las carreras la batalla por el podio. Y Antonio Alonso, que si no me equivoco acaba de tener un trompo, no sé si sí, lo hemos visto por ahí trompear, efectivamente. De momento pero no una pena, la verdad, está grandes consecuencias. Sí, una pena porque Antonio tiene el ritmo para estar ahí adelante, aunque está remontando ya posiciones. Estaba en P19, ha superado a José Valencia. Buah, espectaculares planos los que estamos viendo. Continuamos con la batalla con Alejandro Tomeno y Alberto Lacciarini, y pegados porque detrás traen también mogollón de coches que, como se descuiden, le pasa 5 coches. Al más mínimo error aquí te pasa una gran cantidad, tiene una hemorragia de posiciones que flipas. La verdad es que vaya tensión tienen que tener ahora mismo de estar en su cabeza mezclando el no pasarme de frenada para no perder tiempo, para no golpear, y mientras tanto en el retrovisor el ver que se te vienen 3 coches, 4 coches, 5 coches y no sabes por cada uno por su lado. O sea, tiene que ser una locura la cabeza ahora mismo de estos pilotos. Sí, la verdad es que es un reto, como ya hemos dicho antes, que para todos los pilotos un campeonato así, con circuitos tan estrechos, tan revirados y con tantísima participación, que es lo que comentas, ¿no? Que está justo rozando el coche de delante y justo te están rozando también el coche de atrás. Máxima exigencia, máximo nivel, carrera de sprint, ya. Hay pequeño trompo para Alejandro Tomeno. Una pena, pero bueno, recuperan posiciones todos los pilotos que llevaba detrás. Y lo que comentábamos, yo creo que es un reto, ¿no?, para los pilotos un campeonato así. De hecho, ha habido muy buena aceptación por parte de todos los pilotos y magnífica afluencia en esta primera ronda. Vuelvo a recordar a José Moñino, lo sentimos mucho y ya os digo que no volverá a pasar en próximas carreras. De todo se aprende, lo siento, José, de verdad. Alberto Lacciarini también ahí peleando la 10ª posición con Gabriel Volteado. Recordar la 10ª posición tan preciada para los pilotos. Y bueno, y Mustó acaba de adelantar a Peixoto. Acaba de ganar la posición. Luis Peixoto en paralelo casi con Luc Mustó, porque yo creo que van a tener más intercambio de posiciones.
Sí, sí, esto no se va a quedar aquí, vamos, eso seguro. Segurísimo, en vista del ritmo Matías que lleva. Furlan también, aprovechando todo el rebufo que le está dando Luis Peixoto. Esta es la recta de la pista de aterrizaje. Si te das cuenta la anchura que tiene y lo larga que Sí. es. La verdad que es una maravilla el circuito. Precioso paralelo ahí. Se va a pasar de frenada Matías, creo. No, controla bien el coche, mantiene el paralelo y cuidado con Luis, que es un piloto muy a tener en cuenta también para posibles batallas en el podio. Bueno, Orlando Teleiro también pegadísimo a Marcelo Giordano. Y Santa Clara Tony Santa Clara ha perdido posición con respecto a Rubén Artiaga. La verdad es que las posiciones de delante siguen liderando Simo Mir, seguido de Diego Lisaso y el argentino Leandro Cairol. Pero donde está el mejunje es aquí, con Rubén Artiaga, Tony Santa Clara, justo que viene a un segundito que seguramente los pille. Luis Peixoto muy cerca también de Luke. Matías Furlan ahí plantándole cara a Luis Peixoto para que no se le escape. Vámonos con Alberto Lacciarini, que también está en plena batalla con Gabriel. Piloto italiano contra piloto argentino. Y ahí tenemos... detrás de esta gente también viene otro grupito de 4 pilotos. Joder. Podrían tranquilizarse un rato, ¿no? Un par de vueltecitas tranquilas para enfriar el neumático. Vamos a poner un poco. Acaba de entrar Luciano Merlino, que nos acaba de saludar. Y Roberto Gil nos comenta, está siendo espectacular, algún otro toque pero mucha limpieza en general. Pues la verdad es que sí, Roberto, está siendo un carrerón impresionante. Y vamos, para darle la enhorabuena a estos pilotos, la verdad. Bueno, pues sí, un saludo para el compañero de organización Roberto Gil. y otro para Gueto, que gracias a él ha podido entrar Luis Peixoto, el cual está haciendo una gran carrera. A Gueto le debemos una desde la organización también. Lenny de Jong también saluda por el chat. Francisco Bullón, Lenny de Jong del equipo Balas Racing Team, comunidad que está asociada a RRS, Race Spain. Francisco Bullón, que se lo están pasando pipa. Yo creo que la gente que está por aquí están disfrutando bastante de este espectáculo. Y bueno, vámonos con algún cockpit. Vamos a escuchar ese BMW desde dentro. Vámonos con el cockpit de Tony Santa Clara, que está en plena batalla con Rubén Artiaga. No me deja manipular el cockpit, las cámaras del cockpit y todo esto, tío. Qué putada. Parece que ahora se ha estabilizado un poco la cosa con el tema de adelantamiento y demás. Y Trompo, ha habido un piloto, no sé quién ha sido, Trompo por ahí en el puesto 9-10. No sé ahora mismo quién ha sido, pero ha tenido un Trompo ahí, se ha ido el coche de detrás. Bueno, pero ahí tenemos a Orlando Teleiro peleándole esa 10ª posición a Alberto Lacciarini. Y bueno, de momento hay bastantes batallas también por todos lados. ¿Cuántos pilotos están en pista ahora mismo? Creo que continúan todos los pilotos. No, creo que se ha retirado Alessandri. Hay ahora mismo 31 en pista, si no me falla. Bueno, pues la verdad es que Rubén Artiaga le está poniendo las cosas difíciles a Tony Santa Clara, el cual tiene que estar de los nervios
y vamos a quedarnos con él porque está siendo atosigado también por Luis Peixoto, el cual se está aproximando en esa recta, se ha acercado bastante. Ahí tenemos un drive-thru para Luis Sousa, el cual tendrá que pasar por línea de boxes para cumplir la sanción. Bueno, pues actualmente tenemos esta batallita entre estos dos pilotos, Rubén Artiaga y Tony Santaclara. Luis Peixoto acercándose por detrás, el cual los va a coger dentro de poco. También tenemos una linda batalla entre estos otros tres pilotos, Cristian Barcelli, Alberto Lasciarini y Orlando Teleiro. Por detrás, muy pegado también Alberto Vicente, cerca de Marcelo Giordano. Bueno, posible... A ver, posible three-way, cuidado, paralelo entre Cristian Barcelli y Orlando Teleiro. David, a lo mejor te estoy volviendo un poco loco, ¿no? Con las cámaras, es que estoy yendo a las batallas, paso del autodirector. No, para nada, le estoy poniendo el ojo a esta gente que va. Sí, tú, si te quedas con otro piloto, me lo comentas y me voy yo con él también. Y si quieres, lo puedes hacer también de manera manual y venirte con lo que estoy comentando, lo que tú quieras, ¿sabes? Como te cuento. Perfecto, lo que estoy viendo ahora mismo, Frank, es el chat que nos saludan desde el Team Bala Sport. Nos dicen y también Alfonso Cachón, gracias por estar aquí en el directo. Pues nada, pues sí, la verdad es que un placer contar con comunidades así como Team Balas Sports. Nos suministra de muchísimos pilotos italianos, es una comunidad muy potente en Italia y con la cual estamos muy satisfechos desde RRS, Race Room Spain. Estamos organizando también un campeonato que es una carrera mensual con los VTCR Endurance. Son una vez al mes, un sábado. Ya queda solamente una ronda, pero ha sido un gran campeonato y bueno, esperemos continuar con la colaboración de comunidades como Balas, que hay colaboración recíproca y siempre es bueno. Bueno, ahí continúa Luis Peixoto, que se está acercando mucho a Tony Santaclara. Cuidado, Tony, que Luis Peixoto no te va a perdonar el más mínimo error y vas a perder esa quinta posición como no la defiendas bien. Vámonos a la posición 19, que está el italiano Fabiano Cremacci peleando contra el ucraniano Alexander Paumenkov. Y batallas igualadísimas. Si os dais cuenta, este campeonato monomarca es lo que nos va a mostrar mucha igualdad. Y ¿cuántos pilotos estaban rodando en 36 en la clasificación? Me parece que había 14 pilotos rodando en 36, o sea, es que es una brutalidad. Vale, de 32 pilotos la mitad están rodando en 36. Un slowdown para Senna Cecotto, una pena, porque esperemos que no se vea muy perjudicado por ese penalti. Vamos con Diurca, que está en posición 23, no está teniendo una buena carrera, pero sí que es verdad que está ahí pegado a Nuno Miguel y el cual le puede disputar la posición. Volvemos con Fabiano Cremacci, el cual ha superado a Alexander Paumenkov y se dispone a hacer lo propio con José Valencia. Otro slowdown para Senna, no sé si era el mismo, perdón. Posiciones más retrasadas. Diurca ahí peleando esa posición 22. Y bueno, la verdad es que estoy viendo que quedan 50 segundos para que termine la carrera. Y Rubén Artiaga ha tenido un problema. Luis Peixoto muy pegado a Tony Santaclara, que a falta de 40 segundos se nos ha pasado volando estos 20 minutos de la primera carrera de la ronda 1 de la Funny Cup. Y bueno, yo creo que eso es pues síntoma de que nos lo hemos pasado bastante bien. Artiaga lo que ha tenido ha sido un trompo. Iba justamente delante de Peixoto, pero ha tenido un trompo, se ha ido detrás también. Bueno, pero yo creo que la mayoría de los trompos sí, pero ha podido retomar el coche y que se mantiene en octava posición. Y lo veremos ahí en posiciones delanteras en la segunda carrera. Vámonos ya con
con los pilotos de adelante. Simón O'Mill liderando la carrera. Ahí lo tenemos, que gran carrera, como nos tiene acostumbrados Simón O'Mill, Diego Lisaso, pilotos del equipo Churi Sports, el cual participan bastante en campeonatos presenciales, en campeonatos oficiales de Race Room, haciendo un muy buen papel y tiene en sus filas grandes pilotos. Nos tienen acostumbrados a marcar muy buenos tiempos en leaderboard, en cualquier competición, en carreras espectaculares, tanto Diego como Simón O'Mill. Un placer tenerlos por aquí y bueno, esperemos que sea de su agrado este campeonato y se lo pasen magníficamente. Bueno, ahí tenemos a Simón O'Mill. Y vaya batallita. Vaya batallita en el puesto 25, Gabriel Voltó con Fimia. Están ahí paralelos. Me curva. Ay, ha perdido el se coche. la ha ido, sí. Y delante está Diurka justo adelante, intentando meterle el interior. Ahí lo tenemos, le mete el interior a Nuno Miguel y al final consigue ese adelantamiento. Sí. Bueno, pues... Sí. Bueno, pues nada, pues Diego Lisaso que ha pasado ya por línea de meta también, segundo, sí, Leandro Cairol P3, Tony Santa Clara P4, Luis Peixoto P5, Matías Furlan sexto, Luc Mustó séptimo, Rubén Artiaga octavo, noveno Cristian Balselli y décimo Alberto Lacciarini. La verdad es que espectacular esos 10 primeras posiciones. Bueno, ahora saldrán las tablas de resultados. La verdad es que... ¡Buah! Ha habido batallas que han estado muy bien. Ya todos los pilotos han terminado la carrera. Vaya carrera hemos tenido, Frank. Bueno, pues si esto os ha gustado, la siguiente va a ser espectacular, porque son 30 minutos y con parrilla invertida de los 10 primeros. O sea que... Buen día de estreno, ¿no, David? Encantado, la verdad es que estamos encantados en RRS de tenerte también por aquí y esperemos que te guste colaborar con nosotros. Bueno, llamémoslo como sea, disfrutar de estas carreras juntos y ya sabes que lo que necesites, si está a nuestra disposición, pues lo tendrás. A ver, ahí tenemos la tabla de resultados. Simón O'Mill, vuelta rápida y ganador de esta primera carrera, como era de esperar, muy pegado de Diego Lisaso de Simón O'Mill. Leandro Cairol en P3, Tony Santa Clara P4, Luis Peixoto quinto. Tenemos a Matías Furlan que ha quedado el sexto, Luc Mustó el séptimo, Rubén Artiaga el octavo, Cristian Balselli el noveno, el décimo Alberto Lacciarini. Voy a hacer un pequeño repaso, ¿vale? Marcelo Giordano ha quedado en P11, Alberto Vicente P12, Carlos Ródenas P13, a Antonio Alonso, después de ese incidente que lo vimos al principio de la carrera, ha llegado al final en P14, buena posición después de haber tenido un incidente. Matlo RC en 15, Orlando Teleiro 16, Fabiano Cremacci 17, Alexander Paumenkov 18, Alexander Paumenkov, que está representando aquí, me parece que es el único piloto ucraniano que representa a Pro Fórmula y Sports. Bueno, pues encantado de tenerlo por aquí y en otros campeonatos habrá más participación de esta comunidad asociada a RRS. Alejandro Tomeno P19, Stefano Merazzi P20, Diurka ha llegado el 21 después de superar a Nuno Miguel, que ha conseguido la 22ª posición. Francisco Fimia 23, José Valencia 24, 25 para Manuel Talavera y el portátil no me deja ver más. Bueno, recordar, primera ronda de la Fanny Cup con estos BMW WTCC 2013, los BMW TC y nada, primera ronda. Después de Talavera venía el 26, 28 Víctor Jiménez, 29 Sena. ¿Han conseguido terminar todo o qué? Se te entrecorta un poco, David. Bueno. Sí, ya me he dado cuenta. No, estaba simplemente diciendo las posiciones. Sí. Un poco.
Sí, pues la verdad es que, bueno, 32 pilotos en pista, no hemos visto grandes incidentes, hemos visto algún off-track, algún trompeo a la salida de curva, que estos coches, la verdad es que no tienen mucha potencia, son tracción trasera, pero no tienen excesiva potencia como otras categorías en Race Room. Pero bueno, sí que es verdad que son muy juguetones, muy coches muy ligeros y a este nivel se te puede descontrolar de atrás porque el más mínimo error se penaliza bastante. Ya habéis visto que ha habido batallas entre 4 o 5 pilotos en la cual si el primer piloto tiene un pequeño desliz, lo van a superar todos los que traen por detrás. Bueno, Alfonso Cachón también espectacular carrera, compañero de la organización. La verdad es que el encargado, el informático de RRS, se puede decir, y el encargado de los servers y bueno, estamos muy contentos con él, la verdad. Y bueno, hay bastante meneo por el chat de YouTube. Luciano Merlino, que es italiano, escribiendo en español, se agradece que para poder entenderlo. Sí que es verdad que en el Discord tenemos un bot que, añadiendo reacción de la banderita del idioma al que quieras traducir, se traduce automáticamente el mensaje. Pero aquí en el chat del directo de YouTube no tenemos ningún bot de traducción. Y bueno, siempre es agradable que escriban pilotos extranjeros en español. Bueno, pues va a dar comienzo esta segunda ronda. Recordad que son 30 minutos. Un pequeño resumen de, bueno, la coma si fuel normal, por uno, ¿vale? Vamos a ver, porque ahora sale primero Alberto Lacciarini, Cristian Barcelli segundo, Rubén Artiaga tercero, Luc Mustó cuarto, quinto Matías Furlan, Luis Peixoto sexto, Tony Santaclara séptimo, y ya intercambio de posiciones en esa séptima, octava, novena y décima posición. Vámonos con Rubén Artiaga, que siempre es un piloto a tener en cuenta en estas salidas. Y Valtteri ya se ha puesto tercero. Salía quinto, sexto, no sé, seguro ahora mismo, y se ha puesto, bueno, cuartos. Le acaba de adelantar Artiaga en salida. Sí, Cristian Barcelli, yo creo que ha tenido ahí un pequeño off-track, ¿no? Ha sido el piloto que ha tenido un pequeño off-track ese. Sí, creo que sí. Bueno, pues ahí tenemos ya las primeras batallitas entre Rubén Artiaga y Luc Mustó, cuando por detrás voy a poner el plano general y así podemos seguir un poco más de cerca a todos los pilotos en pista. Espectacular, el ver a 32 pilotos. Ahora, actualmente hay 31, se ve que se ha caído alguno en la primera manga. Y bueno, ver este circuito tan completo de coches para mí es espectacular. A penúltima curva, última curva y ya línea de recta de meta. Alberto Lacciarini primero, pasa Luc Mustó segundo, Rubén Artiaga tercero, Matías Furlan cuarto, Luis Peixoto se mantiene ahí en quinta posición, Cristian Barcelli en sexta, Tony Santaclara también pasa al séptimo lugar. Simón O'Meara ha intercambiado posición con Diego Lisasu. Actualmente Simón O'Meara el noveno. Y nos vamos ya con las batallas en pista. Y en el puesto 21, Cremaschi acaba de adelantar a Nuno Miguel. Y ya ha sacado 12 décimas. Ahí vemos un off-track de Leandro Cairol, puede ser, no, de no sé qué BMW azul, pequeños off-track. Recordar que las primeras curvas, las primeras vueltas son muy complicadas por los neumáticos, la temperatura en pista, los neumáticos fríos, los frenos, aumenta muchísimo la distancia de frenado, tienes que retrasar bastante el punto de frenada y con tráfico se hace muchísimo más complicado todo.
Bueno, vemos en esta recta, como en esta mini recta, como intentaban el adelantamiento varios pilotos, intentando coger el interior, sobre todo como buscan los pilotos meterse en el interior para meter la cabeza y ya no soltarlo, aunque al ser tan revirado este circuito, sabes que va a coger el interior en una curva, pero en la siguiente vas a tener el exterior. Entonces por eso estamos viendo tantísimas batallas y tan igualadas, ¿no? Al ser monomarca también, pues siempre es interesante. Buah, vaya tres: Alberto Laczarini, Luke Bustó y Rubén Artiaga. Y bueno, por detrás se está acercando también Luis Peixoto a menos de un segundo, aprovechándose del rebufo casi, bueno, paralelo y casi three-way, porque está ahí Rubén Artiaga intentando meter la cabeza. Cuidado que Simón O'Mill ya viene remontando y está actualmente en P7, justo detrás de Tony Santa Clara, su ex compañero de equipo, su amigo y vecino, el cual tampoco se la va a poner nada fácil, conociendo a Tony, le va a pelear con uñas y dientes esa sexta posición a Simón O'Mill. Espectacular, que me parece fantástico que compartan amigos o vecinos o lo que sea este mismo hobby, al igual que también tenemos a Adrián Negro y a Ignacio Negro, que son padre e hijo. En Street Racers también una comunidad muy familiar, donde todo se conoce, y también hay padre e hijo, los montesinos me parece son, y bueno, la verdad es que me parece magnífico compartir este gran simulador, este gran hobby, y independientemente del simulador que sea o lo que sea, siempre es bueno compartir alguna afición, ¿no? El hobby, sea música, sea lo que sea. Bueno, continúa Simón O'Mill, ya está un poco agobiado de Tony Santa Clara, no sabe cómo meterle el coche. Antonio Alonso lo tenemos en posición décima, que salía el 14, creo que terminó en la primera manga. Y muy pegado de Marcelo Giordano. La verdad es que estos tres pilotos llevan una vuelta media, casi una vuelta y pico, pegados unos a otros, que no se dan descanso. Yo he hecho el seguimiento así un poquito y realmente al piloto de Uruguay, Marcelo Giordano, no lo conozco en pista, pero personalmente a Antonio Alonso, Orlando Teleiro están ahí disputándole esa novena posición, y son pilotos muy rápidos. Me extraña verlos en esas posiciones, pero bueno, eso demuestra el nivel que hay en pista. Y Artiaga en la segunda posición, una décima, me gustó. Sí, se ve que Alberto Laczarini se ve que ha tenido algún problema, porque le ha superado tanto Luke Busto como Rubén Artiaga, los cuales están peleando por esa primera posición. Rubén Artiaga le está peleando esa primera posición a Luke. Diego también muy pegado de su compañero de equipo Simón O'Mill, el cual se pone en paralelo. Pequeño toque entre dos amigos, y cuidado que va a coger el exterior, le gana la posición, efectivamente. Tony Santa Clara es inteligente también, entra en una batalla absurda, y yo creo que intentará seguir a Simón O'Mill para no perder la estela y continuar así ganando posiciones. Bueno, y Artiaga que ya ganó la posición, vamos se ha salido. Wow, se ha salido un pelín largo. Rubén Artiaga, pierde posición también con Alberto Laczarini y Luis Peixoto, pero bueno, retoma el control del coche y continúa en cuarta posición. Seguramente lo veremos ahí peleando por esas posiciones de podio. Cuidado con Simón O'Mill, que también le está plantando cara a Cristian Balselli. Intenta el exterior, no me lo puedo creer. No me puedo creer que Simón O'Mill intente el exterior por ahí. Le cierra a Cristian Balselli un poquito, se ha abierto demasiado. Yo creo que, bueno, lo correcto es continuar con la trazada que llevas. Si has cogido el interior y está en paralelo, tienes que continuar por el interior. No, pero ahora va por el interior. Retirar el coche.
Está en paralelo, ya está en paralelo, le mete el coche, sí, el interior, efectivamente. Está dentro. Cuidado que ahora se puede preparar. Diego Lisaso por detrás también intentando aprovecharse de esa situación. Bueno, con Diego Lisaso que va a intentar también el adelantamiento, aunque por detrás tiene a Tony Santaclara, al cual ha superado Diego, pero Tony está perdiendo posiciones, pero sabe que todavía quedan 21 minutos y esto es bastante largo. Muchísimas batallas actualmente. Mira, ahora mismo tenemos las batallas por el podio. Tenemos aquí a Luis Peixoto, Alberto Lazzarini y Rubén Arteaga bastante pegados. Vamos a poner el plano del helicóptero, sí. Por otro lado tenemos a Simón Mil, Cristian Balselli, que está siendo atacado por Diego Lisaso, se defiende bien. Tony Santaclara también. Este grupito está bastante interesante. Este grupito está bastante interesante porque está Simón Mil y Diego Lisaso, los cuales van a recuperar bastantes posiciones seguramente. Ahí tenemos como Diego Lisaso intenta meterle el coche por donde sea, pero Cristian Balselli no se deja intimidar. Es importante ahora mismo que Lisaso tenga la cabeza un poco fría y analice bien. Sí, vamos a ver, porque si no está en paralelo no debería de lanzarse. Pero bueno, aquí parece que ha traccionado mejor. Va a coger un poco de rebufo. No, todavía no tiene suficiente distancia. No, Cristian Balselli se está defendiendo bastante bien. Y bueno, está intentando hacer su carrera. Cuidado que coge un poco el interior. Nada. Un poco pequeños toques. La verdad es que lo estoy viendo desde el plano cenital, desde la cámara del helicóptero. Y espectacular la trazada, cómo se ve la trazada de cada uno, cómo tracciona mejor uno, como frena mejor otro. Y bueno, tenemos en el puesto 10 tenemos a Teleiro, que acaba de entrar a Giordano, un interior muy bueno. Sí, al final han superado tanto a Antonio Alonso y Orlando Teleiro a Marcelo Giordano, al piloto uruguayo, el cual también está siendo perseguido por Carlos Ródenas de Hispania Sin Racers. Bueno, por detrás también esta recta, paralelo para Alberto Vicente y Alejandro Tomeno. Y cuidado también porque Fabiano Cremacci y Alexander Paumenkov también paralelo por la parte justo detrás. Y Lisaso está encima de Balselli. Pero además está siendo presionado por Santa Clara. Sí, yo creo que está haciendo un poco de tapón. Cristian Balselli ya le está haciendo un poco de tapón a Diego Lisaso, el cual está intentando meterle el coche de la manera que sea ya, porque está pero viendo que se están distanciando de Simón O'Mill. Simón O'Mill ya ha cogido a Rubén Arteaga. Cuidado con Simón O'Mill, que está justo detrás del cuarto posicionado, ese Rubén Arteaga que tuvo ese pequeño incidente. Y ahí va para adentro Lisaso, le gana la posición. Sí, está dentro. Y cuidado que viene por acá atrás Tony Santaclara, el cual va a querer también seguir la estela del piloto de Churi Sports. Fran, nos dicen por YouTube, Merlino, aprender italiano me resulta difícil usar el traductor cada vez que escribo. Y luego por debajo, Badulaque de Pi. Buenas noches, está apretadita la cosa. Sí, Badulaque de Pi es Aitor Iglesias, un colega, un youtuber. Recomendamos a toda la gente que se pase por su canal. Se llama así, Badulaque de Pi, el cual es un canal muy interesante de ver, donde vas a aprender muchísimas cosas. Tiene videotutoriales de varias cositas interesantes, y al cual hemos invitado también para que comente con nosotros cualquier carrera que le apetezca, o que la retransmita, o lo que le apetezca a Aitor, el cual sé que está encantado con la invitación, y tenemos que contactar con él para ponernos de acuerdo. La verdad es que RRS se caracteriza sobre todo por eso, ¿no? Ser una asociación de comunidades, de gente que quiera colaborar y hacer más grande esto si cabe, apoyando sobre todo a Railroad Racing Experience. Y nada, y los protagonistas, sobre todo los pilotos, como siempre decimos, son los que gracias a ellos tenemos esta parrilla, gracias a ellos tenemos estas batallas, este espectáculo, y gracias a ellos podemos retransmitir carreras,
del campeonato y disfrutar por ello. Bueno, vemos que Tony Santa Clara ha perdido bastantes posiciones, ahora mismo está el octavo, ¿no? ¿Habrá tenido ahí algún encontronazo o alguna salida de pista? Cristian Barcelli también se ha visto... Ah, no, perdón. Está en las posiciones que estaban. Sí. Simón O'Mill, tercero. Salía décimo, ¿no? Por la parrilla invertida. Salía décimo, claro, efectivamente. Vámonos con Carlos Ródenas, que está peleándole la posición a Antonio Alonso. Carlos Ródenas también un piloto muy a tener en cuenta del equipo Hispania Sim Racers. Y aprovechándose ahí del rebufo, estos BMW se nota bastante el rebufo, pedazo de recta y bueno, la verdad es que me gustaría agradecer a todos los participantes, a todos los pilotos, incluso a algún piloto que se haya quedado fuera, de toda la participación que está habiendo y del gran espectáculo deportivo que estamos viendo, porque no estamos contemplando muchos incidentes, deportividad ante todo y sin perder la competición, claro. Bueno, pues Antonio Alonso, que no quiere soltar esa décima posición, ahí está peleándose con Carlos Ródenas para defenderle esos ataques. Vámonos con Matías Furlan, que está en P17, peleando contra el piloto ucraniano Alexander Paumenkov, los cuales tienen un ritmo muy semejante. 37-7 Alexander Paumenkov en la última vuelta y Matías ha tenido un 36-7, o sea, le está recortando tiempo Matías. Bueno, pues yo creo que aquí se avecina adelantamiento, le coge el interior paralelo para estos dos pilotos y yo creo que se debería meter dentro del rebufo y ahí está. No ha podido consumar ese adelantamiento, ¿eh? Ha defendido muy bien la posición, ha traccionado bien a Alexander Paumenkov y se mantiene en P16 Alexander, el piloto ucraniano. Fran en el puesto 7, Santa Clara gana una posición, se le acaba de ganar el mismito a Barcelli, que no le deja irse, está ahí enganchado. Sí, estamos viendo, yo estoy con la batalla de Diego Lisaso y Alberto Lacciarini, pero de fondo también se ve a Tony Santa Clara y Cristian Barcelli peleándose. ¡Buah! Espectacular paralelo entre Diego Lisaso y Alberto Lacciarini, el piloto italiano. Y nada, y nueva posición remontada para el piloto de Churi Sports, Diego Lisaso, que se sitúa ya en P5. A menos de 3 segundos de Rubén Artiaga. Veremos a ver qué pasa en estos 13 minutos. Y bueno, la verdad es que este trazado sueco de Scandinavian Raceway está siendo espectacular por lo que llevamos de carrera, ¿eh? Y Alonso, Ródenas y Giordano muy pegados los tres. La verdad es que vaya batallita tienen. A ver, Antonio Alonso con Carlos Ródenas, Marcelo Giordano, sí, que se vio superado por estos dos pilotos, pero no quiere perder la estela de estos pilotos rápidos. Ahora se anda un poquito de aire, sobre todo Giordano, le acaba de retiro a Carlos Ródenas, pero Ródenas que no suelta Alonso, 2 décimas, está ahí. Pegadísimo, ¿eh? Es muy complejo el conducir tan pegado a otro coche, el no llevártelo puesto, el saber gestionar esa frenada, también es muy importante el conocerse en pista. Estos pilotos seguramente han entrenado juntos o se han encontrado en server o ya tienen la experiencia de otros campeonatos. De hecho, Antonio Alonso, fijaros que está en P10, pero ha tenido muy buenas actuaciones en campeonatos anteriores a este y bueno, demuestra el nivel en pista. Cuidado con Carlos Ródenas, que se pasa un poquito y casi se lo lleva puesto a Antonio Alonso. Wow, una pena porque Madlo RC se lleva un drive-thru
penalti automático del simulador y tendrá que hacer el paso por boxes. La verdad es que ahora cuando vemos rodar a los pilotos, así tan juntos y demás, es importante conocer a los pilotos, pero no sé si al mismo nivel o incluso más, el conocer el coche, cómo reacciona en cada frenada, porque una sorpresita de una reacción inesperada te puede generar muchos problemas, ¿verdad? O sea que muy importante. Sí, vemos ahí sí, es verdad, el conocimiento del coche, de la pista, de los pilotos, al final todo suma, y por eso invitamos a todos los participantes a que entrenen en los servers que están 24/7 abiertos y puedan entrenar a la hora que quieran, el día que quieran, y para eso está. Cuanto más se entrena, más rápido eres. Os lo digo por experiencia. Yo soy malísimo y si me defiendo en algún coche o en algún circuito es porque entreno mucho y tengo bastante experiencia. Bueno, cuando vemos a Cristian Barcelli, que tiene el morro arrugado, lleva así alerón delantero, toda la parte frontal delantera tiene daño aerodinámico delantero 100% y el motor lo tiene un 2% dañado. Bueno, cuidado con Luis Peixoto, que está en P3. Creo que ha sido superado, acaba de ser superado por Simón O'Mill, el cual hemos visto un estupendo paralelo ahí en esas dos últimas curvas. Luis Peixoto, que se lo ha puesto difícil a Simón O'Mill, y ahí lo vemos con la misma skin. Intentamos en los campeonatos que no se repita la skin, la pintura del coche, pero bueno, en este campeonato, al ser monomarca, no había muchas disponibles, entonces bueno, es lo que toca. Visualmente yo creo que queda bastante mejor que haya más variedad de pinturas, pero bueno. Y Simón O'Mill ya el segundo, a menos de 2 segundos del Gusto. ¿Tú qué dices? Quedan 10 minutos y 2 segundos para llegar al Gusto. ¿Lo pillará? ¿Lo adelantará? ¿Cómo quedará esto? A ver, quedan 10 minutillos. Bueno, o sea, cuidado con Carlos Ródenas, que se pasa de frenada, y un nuevo paralelo con Antonio Alonso. No se sabe cómo va a terminar esto porque sigue en paralelo. Exterior para Carlos Ródenas. Antonio Alonso ha defendido muy bien esa posición, pero Carlos Ródenas cada vez le está metiendo más el coche y yo creo que finalmente va a conseguir el adelantamiento. Ahí le coge el interior. Cuidado con Carlos Ródenas, que está bastante rápido en este circuito, plantándole cara a piloto como Antonio Alonso. El piloto de Hispania Sim Racers, la verdad es que en el test creo que estuvimos corriendo juntos y ya demostró que es bastante rápido, o sea que habrá que tenerlo en cuenta para este campeonato de la Funny Cup con los BMW del 2013. Continuamos con esta batalla porque está siendo tremenda. Ahora se les une Marcelo Giordano muy pegado y Alejandro Tomeno también por detrás. Ahí tenemos la cámara cenital desde el helicóptero. Se ve perfectamente la trazada, como Antonio Alonso está defendiendo esa posición. Vamos a ver esta recta tan larga, esta pista de aterrizaje que se ha convertido en circuito en esta primera ronda de la Funny Cup. Nada, por el exterior no. No, Antonio Alonso es un piloto muy experimentado. No creo que cometa ningún error para ponérselo fácil. Si Carlos quiere adelantarlo, se lo va a tener que currar. Paralelo, cuidado que le coge el interior. Ha traccionado mejor, va a meterse ahí en paralelo. Magnífica maniobra de adelantamiento. Cuidado con Antonio Alonso, que intenta el interior y... Hay un pequeño toque, ¿no? Creo. Sí. No sabéis la dificultad que tiene lo que acaba de hacer Carlos Ródenas. Con los mismos tiempos y el mismo nivel. De hecho, fijaros, le está costando medio circuito o casi todo el circuito para adelantar a un piloto, ¿no? Al tener el mismo nivel y los mismos tiempos, es el mismo coche, es muy complejo adelantar a un piloto que está rodando igual que tú. O sea, es que es muy difícil, y Antonio Alonso ya os digo yo que pocos errores tiene.
Y encabeza la carrera Frank O'Mill a 2 décimas. Está bueno, ahí. Sí, y tiene... No, todavía no le va a meter el coche, pero lo que sí es verdad, Tony Santa Clara muy pegado también del piloto italiano Alberto Laccianini, del equipo Racing Hearts Italia. Y Tony Santa Clara, que se va a pasar de frenada, ¿no? Le mete el coche por el interior, muy bien, Tony. Y otro piloto experimentado que también ha ganado campeonatos aquí en esta comunidad y en diferentes comunidades. Y bueno, un piloto que personalmente me gusta que esté verlo en pista, porque tuvo un pronto que ya no quería competir más, se agobia con... es más piloto de pachanga y de entreno y de pasárselo bien que de un campeonato serio. Y bueno, es de agradecer que tenerlo aquí en pista, la verdad. Y todavía estoy viendo que tiene puesto el equipo de Churi Sports, al cual no pertenece ya. Pero bueno, Simón O'Mill y Luc Mousteau estaban en paralelo. Luc Mousteau, wow, sigue en paralelo. Van a pasar por línea de meta igualadísimos. Primera curva, interior para Luc. Vamos a ver esta batalla. Una cámara más dinámica Frank, es que llevan la mitad de la vuelta en paralelo. Es brutal. Eso es impresionante. Guau, qué guapo, tío. Qué guapo, me da bien. No veas la remontada que ha hecho Simón, desde, o sea, la carrera es perfecta para Simón. Aunque quedara segundo, vamos, aunque tiene 5 minutos todavía para... Tiene que ser prudente, sabe que quedan 5 minutos. Luc Mousteau también es un piloto muy rápido y va a ser muy difícil adelantarlo. Que independientemente del puesto que quede cada piloto, por mi parte ya tienen mi enhorabuena y mi aplauso por la carrera tan limpia que están haciendo y el nivel que tienen. O sea, ya por eso, con mi enhorabuena, la verdad. Le va a meter el interior, vamos a verlo desde la cámara cenital. Nuevo paralelo y Simón O'Mill ya. Bueno, cuidado con Luc Mousteau. No se queda ahí. Sí, no, Simón va a cerrar ya la puerta. Tiene que cerrar esa puerta ya, dejarle. La tenía abierta. Bueno, cuidado. Última curva, paso por línea. ¡Wow! Trompea Simón O'Mill, controla el coche. Vaya maniobra espectacular, la cual ha hecho que Luc Mousteau continúe bastante pegado. Y espectacular batalla la que estamos viendo, de verdad. Bueno, me gustaría enfocar también un poquito a todos. No nos ha dado tiempo a hacer un repaso, pero sí me gustaría decir que, bueno, tenemos por aquí a Sergio Alonso, que seguramente está retransmitiendo la onboard en su canal y del equipo Hispanic Sim Racers, y animamos a la gente a que se pase por su canal y le eche un vistazo a su onboard. No sé si habrá algún piloto más que esté retransmitiendo. Intruso anunció por ahí alguna retransmisión también, pero no caigo ahora, tío, cuál es el nombre. Como tenéis un nombre diferente en Discord y luego en Race Room, y me hago un lío. Bueno, pues sí, yo creo que la primera posición ya la ha consumado Simón O'Mill, a no ser que tenga un problema grave. Y vámonos con Alejandro Tomeno, que está muy pegado a Antonio Alonso, al cual superó Carlos Rodenas, y acaba de superar a Antonio Alonso también Alejandro Tomeno. Problemas con el piloto de Alicante, Antonio Alonso, que ha perdido ahí dos posiciones en las dos últimas vueltas. Un pequeño toque por detrás. Y bueno, ya a falta de 2 minutos y medio me gustaría hacer un breve resumen de lo que ha sido estas dos manquitas espectaculares, la verdad. Felicitar nuevamente a los pilotos, que son los primeros protagonistas, los que hacen posible todo esto. No haríamos campeonatos si hubiera
pocos participantes, está claro. No tendría la misma dimensión si se retransmite un campeonato de 10 pilotos bueno, que ver la parrilla completa. Y me estoy acordando otra vez de los dos pilotos que se han quedado fuera, José Moñino y otro piloto, no me acuerdo cómo se llama, tío. Y bueno, es una pena porque la próxima ya os digo que no volverá a pasar. Bueno, Luke Gusto está, sí, continúa a menos de un segundo. Sí que es verdad que Simón Mil poco a poco se está distanciando y está poniendo tierra de por medio. Cuidado con Cristian Balselli, que se ha llevado un drive-thru. Wow, pues va a perder bastantes posiciones ahí. Antonio Alonso peleándose ahí todavía con Alejandro Tomeno, intentando recuperar esa 10ª posición. Y en la parte intermedia de la tabla tenemos a Stefano Merazzi también peleándose con Diurka. Un poquito distante, yo creo que ahora le estará cogiendo un poco el rebufo, sí. Y continuemos con la batallita de Alejandro Tomeno y Antonio Alonso. Bueno, Diego Lisaso lo estoy viendo que está en 4ª posición también. Gran carrera de Diego, aunque no ha podido mantener el ritmo que llevaba Simón Mil. Sí que es verdad que Diego se ha visto perjudicado por algún piloto de por medio y bueno, aún así gran carrera para los pilotos de Churi. Cuidado con Diurka, que está intentando adelantar a Nuno Miguel. Se aproxima el final de carrera de la primera carrera que adelantó Diurka a Nuno Miguel. No sé si te acuerdas, David. Y bueno, Sí, y Tony Santa Clara también ahí en batalla con Rubén Artiaga. Rubén Artiaga, que se vio relegado ahí a posiciones, 7ª o 8ª posición después de un incidente que tuvo y ha recuperado también una posición. Poquito a poco ha ido recortando tiempo y ahí lo tenemos en una 6ª posición, que bastante buena posición para empezar el campeonato. Sí, bueno, ya va a llegar el piloto del día. Simón Mil ha ganado las 2 carreras, pasando por línea de meta, completando esta primera ronda de la Fanny Cup con el BMW TC. Segunda posición para Luke Gusto, grandísima carrera para estos dos pilotos, y mi enhorabuena personal a Luis Peixoto, que ha podido entrar gracias a que Gueto Guetronas ha tenido un gesto de solidaridad y bueno, le ha permitido la plaza. Diego Lisaso 4º lugar, Rubén Artiaga también ha pasado en 5º lugar, Tony Santa Clara al final ha llegado 6º, Alberto Lacharín 7º, Orlando Teleiro 8º, Carlos Ródenas 9º, Alejandro Tomeno 10º, Antonio Alonso ha llegado el 11º, Marcelo Giordano P12, Matías Furlan P13, Alexander Paumenkov P14, Alberto Vicente P15, Fabiano Cremacci llegando por línea de meta y lo tenemos P16, Stefano Merazzi también haciendo lo propio, pasando por línea de meta después de la última curva. Nuno Miguel va a terminar en P18. Francisco Fimia va a llegar el P19, gran carrera para Francisco Fimia, me alegro por él, el equipo Plus Ultra Motorsports, el cual han hecho muy buen papel sus pilotos. José Valencia P20, ahí lo tenemos con el cristal reventado, la parte frontal reventadísima, y ese detalle del cristal no me había dado cuenta, del cristal, el parabrisas delantero dañado, no sabía que eso existía en Race Room, vamos. Cada vez más nivel de detalle y bueno, espectacular simulador. Diurka, bueno, pues nada, pues chicos, esto ha sido todo. Agradecer también a la gente que ha estado por el chat. Vuelvo a disculparme con José Moñino. Lo sentimos mucho, pero ya os digo que bueno, de los errores se aprende y no volverá a pasar para las próximas carreras. Hemos intentado que participaran todos y al final, bueno, se ha visto perjudicado algún piloto.
Ahí tenemos la tabla de resultados, los 31 pilotos que han terminado, no sé cuántos han podido llegar al final, 30 pilotos creo. Magnífica participación. Agradecer también a la gente que ha estado por el chat: Jesús Huerta, Luis Soto, Guadalupe de Pi, Luciano Merlino, todos, Roberto Gil, Francisco Bullón, De Jong, Gueto, Mr. Yusut, que es un habitual por aquí. Y nada, me gustaría que David Rodríguez también haga un breve comentario de la carrera, de lo que le ha parecido su debut con nosotros en esta magnífica Funny Cup. ¿Qué tal, tío? Pues Fran, es una palabra, una locura. Una locura. Muy divertida, la verdad que me lo he pasado muy bien aquí acompañando a todos. Y bueno, y esperemos ya con ganas de la segunda carrera. Y nada, muchísimas gracias por haberme aguantado, por haberme hecho compañía y en general muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. Venga, pues nada, un placer nuestro también el tenerte aquí, el añadirte a la familia. Esperemos que sea de tu agrado todo, y si hay algún problema nada más que comentarlo, si hay alguna duda ya sabes que dispones de nosotros para lo que quieras. Y bueno, yo creo que todos nos lo hemos pasado igual de bien que tú, tío. Yo creo que tanto la gente que nos ha estado viendo la retransmisión, tanto los participantes, una pena lo de la tanta participación, que se haya quedado fuera algún piloto, pero bueno, ya os digo que conseguiremos solucionarlo para el resto del campeonato. Y bueno, vamos a ir cortando la retransmisión ya, y recordar que mañana tenemos la Handback Porsche Trophy con esos magníficos Porsche GT3, campeonato también monomarca. Mañana empezaremos la retransmisión a las 10 y 20, 10 y 25, la cual empieza a las 10 y media. Y nada, pasaros también que está siendo un campeonato muy interesante, está llegando ya a su finalización, la última ronda, máximo nivel también, buenísima participación. Y bueno, y el viernes también tenemos la Free Cup con los Silhouettes, contenido gratuito ahí para que quien quiera iniciarse un poquito en los campeonatos o carreras un poco más limpias, que es lo que es el Ranked de Race Room o el multijugador o bueno, yo siempre recomiendo campeonatos de comunidades, carreras bien organizadas, y es lo que pretendemos, aunque siempre hay algún fallo que se puede mejorar. Y bueno, no me enrollo más. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima retransmisión. Chao, chicos.